25 al 34, por favor. Les voy a pedir que alguien lo lea. Hechos 16, del 25 al 34. Hechos 16. Hechos 16, del 25 al 34, por favor. ¿16 qué? Del 25 al 34. Hechos 16, del 25 al 34. ¿Ya? Quien lo tenga, léalo por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ok, ya está el 34, ¿no? A veces sí, cuando tú leas la Biblia, tenemos que leer todo el contexto, ¿va? Porque si no, a veces los versículos los sacamos del contexto. Igual cuando tú leas un libro, no es la Biblia, cualquier libro más bien, tú tienes que leer pues toda la historia y todo lo que dice, porque si no, si tú nada más sacas una frase, la puedes sacar de contexto y no entender la idea original del autor, ¿va? Entonces es el mismo caso con la Biblia. La Biblia, para que tú podamos entender todo el contexto, tenemos que leer la idea original y la idea o lo que nos quiere mostrar o enseñar, tenemos que leer el contexto. ¿Por qué les pedí que leyéramos todo esto? Porque el versículo en especial, el 31, y yo lo he predicado, y yo lo he orado, y literal te pido perdón si yo te enseñé esto, decimos que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Yo he orado y digo: Señor, yo he creído en ti, y por lo tanto mi familia, mis nietos, y claro, tenemos que orar así, claro que sí, tenemos que orar así, pero no porque tú seas salvo significa que porque tú creíste, todos los demás van a creer. ¿Qué vemos más adelante? ¿Qué dice? Dice, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él, o sea, ¿quién? El soldado, ¿no? Romano que lo estaba custodiando, como a todos los que vivían en su casa. O sea, ¿qué hicieron? Le hablaron de Cristo, no fue nada más como una fórmula mágica: creíste en tú, ya, no te preocupes, tarde o temprano van a ser salvos. No, sí, preocúpate en hablarles de Cristo, preocúpate de orar por ellos, para que el Espíritu Santo les revele y les traiga la revelación de que, y la convicción de pecado, ¿va? Pero tenemos que hablarles. ¿Qué dice? Le presentaron a todos los que vivían en sus casas a Jesucristo. Aún a esa hora y en esa noche, dice que el carcelero los cuidó, y dice en el 34, el carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron. O sea, no nada más fue de que le hablaron a uno, y por el hecho de que yo creí en Dios,
ya todos en automático, los de mi familia, no me tengo que preocupar, van a ser sanos algún día. Tenemos que compartirles la palabra. Hace rato les decía, ¿hasta cuándo? No te canses de compartirles la palabra a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus papás, a tus suegros, a tus abuelos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, o sea, no te canses. Aquí es bien claro. Tenemos que compartir la palabra a la gente, no nada más es una bolita mágica o una promesa. Esto no es una promesa. La promesa es porque les vas, o sea, el que ellos vayan a conocer de Cristo es porque les hables de Cristo, ¿sí? Y ahora sí vámonos, como les prometí, a los 3 capítulos que vamos a leer en Crónicas, ¿va? Vamos, ¿por qué son 3 capítulos? Prácticamente porque vamos a hablar de 3 generaciones, ¿sale? Segunda de Crónicas 31, vamos a empezar ahí. Yo, como ya saben, los voy a leer yo y a veces me salto un poquito los versículos. Vamos a ver, Segunda de Crónicas 31, del 20 al 21 nos habla del rey Ezequías. El rey Ezequías es mencionado en la Biblia como un rey que hizo lo bueno, como el rey David, ¿no? Hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ahí no vamos a meternos en detalles. Ahí tuvo 2 que 3 errores y por esos 2 o 3 errores son consecuencias de lo que vino después. Pero ahorita vamos a hablar de Ezequías en general. Fue el 13º o 13º, no sé cómo se diga, rey de Judá. Acuérdense que el reino ya se dividió después de Salomón. El reino se dividió en los de Israel, que eran los del norte, y los de Judá, que era Judá y Benjamín, solamente que eran los del sur, ¿va? Entonces este es el 3er rey de Judá, del reino del sur, ¿va? Reinó 29 años sobre Judá, ¿sale? ¿Es su padre? ¿Quién fue su padre? No. Acaz. Acaz. ¿Quién fue Acaz? Un malvado, un perverso y que hizo lo malo delante de Dios. ¿Quién fue su hijo? Manasés, otro hombre malvado y perverso, y que no hubo otro que no hiciera tanto malo ante los ojos de Dios, su hijo. ¿Va? Entonces, vamos a hablar de Ezequías, pero para hablar de Ezequías tenemos que hablar de Acaz y tenemos que hablar de Manasés. El contexto en sí y el tema hoy es que la salvación es personal, ¿va? Y sí, ese contexto, y yo lo he orado y lo voy a seguir orando, pidiéndole a Dios misericordia por mis nietos que ni los conozco, ni existen hoy, pero van a existir. Y tengo que pedir a Dios que Dios les revele el Evangelio. Tengo que clamar a Dios por mis hijos, por mis nietos, mis bisnietos y mis generaciones, ¿va? Pero no porque yo haya creído en Dios, es en automático, es a lo que voy. La salvación es personal. ¿Y qué tenemos que hacer con los que tenemos hoy? Hablar de Cristo una y otra vez, ¿sale? Una y otra vez, no te canses. Normalmente, como nos contestan feo, o como se burlan de nosotros, o somos el único bicho raro, porque ahora el que tú seas cristiano y trates de esforzarte de hacer lo bueno, pues ya eres el bicho raro de la sociedad, o al que hay que señalar, ¿va? A veces así es. No por eso te canses. Hoy veíamos, ¿qué es lo que Dios nos dijo? Ve y habla de mí a todas las naciones y haz discípulos y bautízalos, ¿sale? Eso es lo que nos mandó, y eso sí es una ordenanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compartir de la palabra, ¿sale? ¿Quién fue su padre de Ezequías? Ezequías, Acaz, ¿sale? En segunda de Crónicas 29:2 dice que Ezequías obedeció a Dios tal como lo había hecho el rey David. Obedeció a Dios. Entonces, para Dios, Ezequías fue un rey bueno.
que se esforzó en agradar a Dios. Y vamos a ver varios textos que así lo dicen, ¿va? Pero para hablar de Ezequías vamos a hablar de su padre. Acaz fue 20 años el rey de Judá, ¿sale? 20 años reinó Acaz. Y lo dice en Segunda de Crónicas 28:1. Reinó durante 16 años. ¿Y qué es lo que nos dice esos capítulos de Segunda de Crónicas 28? Dice, pero Acaz no obedeció a Dios como sí lo había hecho el rey David. Siempre se comparan con el rey David, ¿va? Al contrario, Acaz siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, los reyes del norte, pues hizo imágenes de dioses falsos y en honor de ellos quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom, incluso quemó a sus hijos y los ofreció en sacrificio. Este rey. Esa era la vergonzosa costumbre de los países que Dios había echado lejos de los israelitas. O sea, Dios les dijo, acaba con ellos, sácalos de ti, porque para Dios esto era algo horrible, ¿va? Bueno, este rey de Judá hizo esto. En el versículo 4 del capítulo 28, dice, Acaz mismo, él mismo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso tanto en las colinas como debajo de los árboles en donde se adoraban los dioses falsos. En el 5, por esta terrible desobediencia, Acaz, lo que quería dejar claro es que era demasiado, hizo totalmente lo que Dios dijo que no hiciera. Entonces era claramente su desobediencia en contra de Dios, ¿va? Era claro que lo que menos quería era agradar a Dios. En el 16 dice que Acaz siguió desobedeciendo a Dios y dejó que la maldad creciera en Judá. O sea, para Acaz lo que menos importaba o lo que menos le pasaba en la mente era agradar a Dios. El 22 dice, a pesar de haber sufrido tanto, o sea que el rey sufrió. Dice, a pesar de haber sufrido tanto, el rey Acaz fue aún más desobediente. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y la salvación es personal. ¿Sale? Ese rey tuvo como hijo a Ezequías, un rey que por lo menos intentaba agradar a Dios. La salvación es personal. Lo que hicieron tus padres sí te persigue y por eso oramos, pero en Jesucristo ya no hay. En Jesucristo, por su sangre, por lo que Él derramó en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo, todo lo que hicieron tus padres de pecado y de maldad se rompe, ¿va? Entonces, aunque ese rey fue un malvado y todo eso, vamos a ver en 2 de Crónicas 29:5, Ezequías ya está reinando, ya vimos que reinó 29 años, ya vimos que empezó a reinar a los 25 años. ¿En cuál fue el reinado? Para que siempre tenemos que contextualizar los tiempos de la historia. Reinó en los años 700, cierren a los años 700 antes de Cristo, ¿va? Entonces, en su reino, si ustedes lo buscan en la historia, dice que reinó del 716 al 687 antes de Cristo. Pero para que ustedes se acuerden, cierren a los 700 años antes de Cristo, Ezequías fue rey de Judá, ¿va? Para que sea un número que te acuerdes. Dice que ya está reinando él en 2 de Crónicas 29:5 y el rey les dijo al pueblo, escuchen con atención, es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados. O sea, le cayó el 20. Oyó del Evangelio, ¿no? Oyó que había un Dios, ¿no? Dice, y que preparen también su templo y saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Esto es cuando tú te conviertes, ¿no? Cuando entregas tu vida a Cristo, tienes que empezar a sacar de tu vida todo lo que no le agrada a Dios, ¿va? Pero debe haber un verdadero arrepentimiento. La salvación es porque te arrepientes, porque crees en Jesucristo y te arrepientes.
¿sale? La salvación es personal. No porque tus padres hayan creído o no hayan creído, vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Lo veíamos prédicas anteriores. No porque tú hayas nacido en una cuna cristiana, te garantiza ser alguien bueno el día de hoy o un buen cristiano el día de hoy. Veíamos que en Jueces 19, si no me recuerdo, que era el pueblo que había, que eran los nietos, porque eran como los nietos o los hijos de los que habían conquistado la tierra, hacían lo mismo que Sodoma y Gomorra. No había pasado mucho tiempo, y se les olvidó todo. ¿Por qué? Porque ya no escucharon. Eso es lo importante. Ya no escucharon de Jesucristo, ya no escucharon lo que decía la ley, ya no escucharon nada de eso, se empezó a perder. Vemos que Ezequías entonces se dio cuenta de todo este rollo, dijo, no, vamos a construir el templo, vamos a repararlo, vamos a hacer no sé qué, lo vio con los sacerdotes y todo, ¿va? Y hace una invitación a todo el pueblo. ¿Se imaginan a todo el pueblo hacer una invitación? Y porque antes no había imprenta, ¿no? Si estamos hablando del 700 antes de Cristo, no había imprenta. Entonces seguramente las invitaciones las escribieron a mano, ¿no? Y hacer una invitación a cada familia, pues no sé cuántas habrán hecho. Pero no creo que haya sido algo fácil. Haber sido cansado, aunque haya tenido muchos sirvientes, aunque había puesto a hacer mucho, pero fue mucho trabajo, eso es a lo que voy. ¿Sale? En Segunda de Crónicas 35, ahí me voy a abrir. Ezequías mandó una invitación escrita a todos los israelitas, es decir, a los de Judá y a los israelitas, no nada más a los de Judá, también a los del otro pueblo que ya habían sido muchos, ya había llegado a Siria, ya los habían conquistado, pero bueno, les manda la invitación y todo israelita quedó invitado para celebrar ¿qué? La Pascua, para recordar de dónde Dios nos había sacado. ¿Qué es la Pascua? De los dinteles, ¿no? Entonces Dios les dijo que esa iba a ser una celebración perpetua, es decir, por siempre, para que recordaran lo que Dios había hecho por ellos, que fue cuando mandó las plagas y que iba a morir un primogénito, y entonces marcaron sus dinteles y el ángel de la muerte pasó, ¿no? O sea, no los tocó, ¿va? Entonces dice, les mandó una invitación para celebrar la Pascua en el templo de Dios en Jerusalén. Los mensajeros fueron entonces por todo el territorio, llevando el siguiente mensaje escrito de parte del rey. Israelitas, dejen de comportarse con la misma maldad de sus antepasados. Ya es tiempo de que vuelvan a obedecer a Dios. Vengan al templo, adórenlo. Nuestro Dios es bueno y muy amoroso. Si lo buscan, no los rechazará, ¿no? Así tú compartiendo la palabra, ¿no? Compartiéndole a la gente. Vengan, o sea, Jesucristo es verdad, es la vida, es el camino, es el que te perdona, el que murió por ti. Así tú compartiendo. Al oír este mensaje, ¿qué pasó? Dice, la mayoría, no dice ¿qué dice? No dice que pocos, o unos cuantos, dice, la mayoría de la gente se reía y se burlaba de los mensajeros. ¿Se imaginan? Pues es lo que hoy vivimos, ¿no? Por eso te digo, no te canses de compartir. Porque la mayoría, ¿qué crees? Cuando tú compartas de Jesucristo, la mayoría se va a reír y burlar de ti. Es parte de lo que va a pasar. Y está escrito. Entonces no es en contra tuya, ni es que todo es en contra de ti. Simplemente que es parte de cuando tú le compartas a la gente de Jesús y que Él vino a morir por ti, la mayoría se va a reír y se va a burlar de ti. ¿Va? Entonces, no te canses, es parte de... O sea, ya cuando tú conoces esto,
ay, bueno, ya no fue contra mí, ¿no? O sea, no fue personal, no es contra mí. Dice, aunque hubo unos que se arrepintieron, por esos unos que se arrepintieron, ¿qué crees? Vale la pena que tú compartas. Por esos pocos, por esos algunos que escuchen y se arrepientan. Pero tienes que hablarlo. Segunda de Crónicas 30:13 dice que así en el mes de Sib se reunió en Jerusalén una gran cantidad de israelitas para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Lo primero que hicieron fue quitar todos los altares, los lugares para quemar incienso, los falsos ídolos que adoraban en Jerusalén. Entonces Ezequías le pidió a Dios que los perdonara. ¿Y qué pasó? Dice, Dios escuchó la oración de Ezequías y perdonó a la gente. O sea, Dios es un Dios bueno, un Dios perdonador. Pero si tú no hablas, si tú no haces la invitación como lo hizo Ezequías, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Por qué se arrepintieron? Por el mensaje que les mandó, por lo que les predicó. Hemos hecho lo malo. Si no predicas, no predicas, pues ¿cómo escuchan? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo se arrepienten? ¿Sí? Más adelante dice que Ezequías tuvo éxito en todo esto trabajo que hizo en el templo, y porque lo hizo con el único deseo de agradar a Dios. Y vemos que Ezequías cometió errores, que no es el tema de hoy, pero su propósito era agradar a Dios. En 2 Crónicas 32:33 dice que Ezequías murió y Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Ya vimos a Acaz, un hombre desobediente totalmente a Dios, que no se quiso arrepentir, pero no por eso Ezequías no fue salvo. Él se arrepintió y él buscó de Dios. Y vamos ahora a su hijo se quedó en su lugar, ¿va? Manasés comenzó a reinar a los 12 años, era chiquito, ni siquiera era tan vivido, ¿no? Como para estar tan maleado, yo digo, pero bueno. Y reinó 55 años. Manasés, lo primero que dice de él, que empiezas a hablar de él, dice, no obedeció a Dios. No, dice, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido e hizo imágenes a la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para esos astros. ¿Saben qué son los astros? ¿No? Todo lo que está ahí arriba. Y aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén para siempre, ahí fue donde construyó los altares para esos astros, en el templo de Dios, en el templo que se había construido para él, ¿va? Pues, y dice, vamos a ponerlo a leer en el 4, Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios y practicó la hechicería, dice, y la brujería, y se hizo amigo de los brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben-Hijón, y su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho, no porque haya tenido un padre que quiso hacerlo agradable delante de los ojos de Dios, significa que te garantiza que tú vas a ser salvo. ¿Qué es lo que está en medio de aquí? El arrepentimiento. Manasés fue un hombre, un rey, y que yo se había de haber llenado de orgullo y no creyó que mereciera arrepentirse, ¿no? No sé.
Manasés les enseñó a cometer peores, a ver otra vez, les enseñó a cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido. ¿Por qué Dios, cuando Dios les dijo, les voy a dar esa tierra y saquen a la gente y mátenla y destruyanlo porque hacen cosas detestables? ¿No? Dios así les dijo. Manasés les enseñó a hacer cosas peores que esas, por las que Dios había emitido un juicio, porque el que Dios les haya dicho, mátenlos y sáquenlos y acaben con ellos, es juicio. Bueno, peores cosas les enseñó Manasés como rey. Dice, Dios les hizo ver a Manasés y a su pueblo que estaban equivocados. O sea, Dios en su gracia, en su misericordia, por ahí les mandó, ¿no?, algo, un mensajero o algo. Oye, estás equivocado, estás cometiendo, estás mal, tienes que arrepentirte, estás haciendo lo que no es correcto. Pero ellos, ¿qué pasó? No hicieron caso, se lo pasaron por el arco del triunfo. No me importa, yo estoy bien, o yo estoy, a mí me gusta lo que hago, me gusta mi vida, me gusta, ¿no? No sé. Entonces Dios hizo, y ya empieza que todo, y los atacaron, y dice, y aquí, pues sí lo voy a leer, dice, entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria, en ese momento Asiria era la potencia mundial, ¿va?, lo atacaran a los israelitas, y los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, aquí, y lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Dice más adelante que mientras sufría tal humillación, o sea, Dios lo tuvo que llevar a la humillación, a tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Hasta ese momento se acordó que existía un Dios, al Dios que había hecho todo para no obedecerle. A veces también las cosas que pasan en nuestras vidas es la única forma en la que quizás vas a voltear a ver a Dios. Entonces tenemos que aprender a orar, porque hay un problema en nuestra casa, en nuestra familia, y ¿qué decimos? ¿Cómo oramos? Dios, bendícelo, que le vaya bien, ayúdalo en este problema, resuélveselo, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Que le vaya muy bien, prospéralo en todo. Y qué bonito, está bien, pero tu prioridad por orar por alguien que no conoce de Cristo, ¿qué es? Que sea salvo. A veces perdemos la prioridad cuando alguien está en un problema caótico y malo, y que aquí dice que tal humillación, yo no sé cómo lo trataban, siendo el rey, que le hayan puesto un gancho, yo no sé si de aquí lo jalaron, o sea, no sé, no dice más, nada más eso dice. No investigué más que diga la historia, no supe, nada más les digo lo que dice la Biblia, pero él sentía tan humillación que fue cuando se acordó por ahí, porque si él empezó a reinar a los 12 años, quiere decir que su papá ya había muerto, y quiere decir que quizás algo que escuchó de niño le llegó en ese momento la luz y rogó a Dios que lo perdonara, ¿sí? Que le rogó a Dios que lo perdonara hasta ese momento. Entonces, cualquier mala situación, tú como hijo de Dios, que alguien esté pasando, ¿qué es lo que tienes que orar? Porque tenemos que aprender a orar. Es pedirle a Dios que toda esta situación por la que esté pasando alguien sea para que lo conozca. Sea de bendición, sí de bendición, pero para salvación. Porque si no entrega su vida a Cristo, lo que pasó, ¿qué crees? Fue en vano. No sirvió de nada. Toda esta humillación, si Manasés no le hubiera rogado a Dios que lo perdonara, hubiera sido en vano. ¿De qué se trata el Evangelio?
de compartir la palabra, de compartir a Jesucristo, hablar de Jesucristo, que Él vino a morir, fue sepultado, pero resucitó. ¿A quién se lo vas a compartir? A todo el mundo, los que están en tu casa, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus compañeros, a todo el mundo. Yo sé que todos tenemos a veces más facilidad que otros. También tiene que ver el ministerio, pero tu responsabilidad es compartir. Y que tu vida de testimonio de que Dios está en tu vida. Porque el problema, tú le vas a poder decir, el problema ahí lo tengo, pero tengo paz. Yo les decía, sí, es que tengo que olvidar. No puedes olvidar nada de lo que te acontezca en la vida, ¿eh? Ni olvidar jamás. Jamás. Porque entonces, ¿cómo vas a compartir? Inclusive tus errores, me equivoqué, la regué, hice esto malo. ¿Pero por qué? Porque no conocía de Dios. O sí conocía de Dios, pero pensé que en mi propia opinión era mejor esto y mira cómo me fue. El diablo de ahí me zarandeó. Nunca puedes olvidar las cosas porque ese es el instrumento para compartirle a otros tu testimonio, lo que tú has vivido, bueno o malo, errores por decisión propia o porque estabas metido ahí o no sabías o porque sí sabías, o sea, no sé, pero tú eres un instrumento de bendición. ¿De qué se trata la salvación? Es personal. No es garantía que porque yo soy cristiano, mi descendencia va a ser cristiana. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Estar recordándole a los hijos que existe un Dios y ese es tu papel. Si se enojan, que se enojen, es tu papel. Es tu papel, recordándoles que hay un Dios. A nuestros padres, pues con amor, ¿no? Porque merecemos un respeto. Papá, necesitas conocer de Dios. Mamá, necesitas arrepentirte. Mamá, hay un Dios. A nuestros vecinos, pues con nuestro día a día, nuestro testimonio, en el trabajo, ¿saben? La salvación es personal. Y aquí dice que Dios le perdonó y le permitió regresar a Judá. Dios lo perdonó y le permitió a Manasés, que es un hombre malo, y que todo lo que dice la Biblia, que lo sacó del destierro, habla de Manasés por todo lo que hizo y que hubo una consecuencia. Pero aunque vemos un destierro y aunque vemos que es por la consecuencia de Manasés, el que buscaba de Dios, el que buscaba con todo su corazón, ahí vemos a un Daniel en el destierro, en Babilonia, que fue de la primera oleada de los que los desterraron, Daniel. Y Daniel, lo que habla la Biblia, tuvo cosas feas, que hoy no es el tema, pero Dios siempre lo guardó. Dios siempre lo puso en posiciones de autoridad. Y la Biblia dice, no sé ya en qué capítulo, que era tan amigo no me acuerdo si era Darío o Darío, que ya Dios lo puso, el rey lo puso por encima de todo gobernante. Aunque estaba en el destierro, aunque estaba en la situación fea, si tú estás viviendo algo que hoy vivimos en nuestro país, una consecuencia de tanto pecado, de tanta idolatría y de tantas cosas, pero si eres hijo de Dios, Dios nos tiene que guardar. Dios, si tú lo buscas de todo tu corazón, si tú te arrepientes de todo tu corazón, el que se arrepienta, Dios es fiel. Dios es fiel. Vemos aquí 3 generaciones perdidos, ¿no? Y solamente uno ahí por ahí quiso hacer lo bueno. No es garantía, pero nuestro papel sí es compartir de Cristo. Ese es nuestro papel. Entonces no te canses, se van a reír de ti, ya está escrito.
ya está escrito que se van a burlar de ti, se van a reír de ti, pero por esos algunos que escuchen y se arrepientan, vale la pena, vale la pena. Y cuánto más nuestra familia, cuánto más nuestra casa, que son los que amamos, ¿no? Cuánto más. Entonces no nos cansemos, no nos cansemos. Se van a molestar. O sea, aquí dicen que se molestaban, que se burlaban, que se reían. Ni modo, no te canses, no te canses. Y tener este versículo, vamos a volverlo a leer, Hechos 16:31. Hechos 16:31. Que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Porque cuando alguien se entrega su vida a Cristo, es con todos los de su casa, porque les vas a compartir, porque van a ver un cambio en ti. Por eso, pero no porque tú en automático destelles salvación y ya, salva. Salvación por mí y por todos mis amigos. ¿Sí me explico? Es porque van a ver un cambio en ti y porque les vas a predicar de Cristo. Es eso. Es eso. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedir primero perdón. Vamos a pedirle a Dios que Él nos perdone. Cierra tus ojos, no te distraigas. Te voy a pedir que no te distraigas. Y vamos a pedirle perdón. Vamos a decirle a Dios que nos perdone. Señor, te pido que tú nos perdones, Señor. Perdóname, Señor, porque pues a veces me ha dado pena, me he callado o soy cristiano sin que nadie sepa. Señor, perdóname, Señor, si he tenido esa actitud. Perdóname, yo te pido hoy perdón, me quiero poner a cuentas contigo, Señor. A veces no me he dado cuenta, Señor, de que soy salva, de lo que implica, Señor, el que yo te haya recibido y haya entendido el Evangelio, me haya arrepentido, el que tú me hayas salvado, el que me hayas dado vida eterna, Señor. Yo te pido hoy, Señor, perdón, porque a veces a mí es a la que no me ha caído el 20. A mí es al que no he captado, Señor, la gran salvación que has traído a mi vida, Señor. Y que si mi familia puede ser salva, Señor, es por mi testimonio, por lo que yo les predique de ti, lo que yo les hable de ti, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú hoy me perdones, Señor. Perdóname, Señor. Si he tenido en poco, Señor, quizás el que tú me hayas salvado, Señor. O porque la gente me agrede o se burla de mí, Señor, y yo me he amedrentado, Señor, y me he callado. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. A mí más de una vez me ha pasado, Señor. Yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Pero te pido perdón porque también es desconocimiento de tu palabra, Señor. A veces la gente te quiere llegar hablando con tanto, Señor, pero si no sabemos tu palabra, Señor, nos dejan callados. Yo te pido hoy perdón, Señor. Perdóname por desconocer, Señor, tu palabra. Perdóname, Señor, porque no le he puesto el cuidado, Señor, que debo de ponerle, Señor, la atención que debo de ponerle. Hoy te pido perdón, Señor, te pido perdón. Me quiero poner a cuentas contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy en mí, Señor, pongas me ayudes, Señor, a tener esa valentía, Señor. Esa valentía, Señor, de predicar tu palabra, Señor. El darme cuenta que eso es lo que tú me pides, Señor, el compartir de ti, el hablar de ti, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a ser valiente. Tu palabra dice, nada más esfuérzate y sé valiente, Señor. Quiero esforzarme, Padre, quiero ser valiente, ayúdame, Señor.
Ayúdame, Señor. Hoy te pido que yo pueda ser un verdadero testimonio a toda mi casa, a toda mi familia, que pueda reflejar el Dios que vive en mí. No el Dios que me ha quitado todos mis problemas, sino que a pesar del problema yo estoy confiando en ti, a pesar de la situación, a pesar de la crisis, a pesar de la tormenta, Señor, yo puedo permanecer confiando en ti, Señor, y puedo permanecer en paz. Ayúdame a tener ese testimonio, Señor, bien. Y si no lo he dado, Señor, perdóname. Perdóname si mi testimonio, Señor, no habla bien de ti, no habla bien del Dios que tengo. Hoy te pido perdón. Perdóname, Señor, si mi vida, Señor, no refleja el Dios que tengo. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo, Señor. Me pongo a cuentas. Empieza a pedir perdón tú con tus propias palabras. Dile, perdóname. Perdóname, mi Dios. Perdóname si no doy el testimonio fiel que debo de dar, de que soy tu hija, de que soy tu hijo, de que tú me has salvado, de que yo tengo vida eterna en ti. Perdóname. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Y yo hoy te pido, Señor, que tengas misericordia de mi casa, tengas misericordia de mis padres, tengas misericordia de mis hijos, tengas misericordia de mi esposo, de mi esposa, tengas misericordia, Señor, de mis nietos, tengas hoy misericordia de todos los de mi casa, Padre. Espíritu Santo, tú empiézales a revelarles, Señor, que tienen que arrepentirse, que han pecado, Señor. Y que cuando yo, Señor, llegue y les comparta, Señor, si no entregan su vida a ti, Señor, si quizás se burlen, quizás se rían, Señor, por lo menos deje una semilla que dé su fruto, Señor. Y ayúdame a cobrar ánimo para no cansarme, Señor, de predicar de ti, de compartir de ti, de predicarle al mundo, Señor, que tú eres mi Dios. Señor, gracias, Señor. Hoy te alabo y te glorifico, Señor. Te alabo y te glorifico.